Hasta ahora hemos estudiado OFDM exclusivamente en forma teórica. No hemos hecho la pregunta sobre cómo se implementa, ¿sí? Entonces, lo que queremos abordar ahora en las cápsulas que sigue es justamente esa pregunta. Y resulta ser de que la implementación de OFDM es, de hecho, el motivo por el cual OFDM se ha vuelto una modulación tan popular y tan preferida. Entonces vamos a hablar de la implementación práctica de OFDM. Y aquí tal vez partamos enumerando cuáles son las dificultades de implementar un transmisor como el que planteamos acá. Fíjense que este transmisor tiene NS ramas y ya vimos que la cantidad de ramas puede ser en el orden de 64 y hasta típicamente 8000. Los sistemas estandarizados conocidos están en ese rango. Entonces, cada uno de estas subportadoras, recuerden el modelo de la señal de la subportadora, cada una de ellas es, aquí está, cada una de ellas es una sinusoide, un fasor complejo, pero una sinusoide en definitiva. Por lo tanto, cada una de ellas necesita un oscilador. Entonces, en la implementación práctica de este multiplicador para producir la transformación de estas señales de modulación tradicional a estas señales corridas en frecuencia, es necesario tener NS, miles posiblemente, de osciladores, ¿sí? Entonces la implementación de OFDM, como lo hemos visto, requiere de NS osciladores. Eso es complicado. O sea, lograr NS osciladores perfectamente ortogonales ortogonales es prácticamente imposible. Imposible. ¿Y por qué es importante que sean ortogonales? Bueno, porque la modulación justamente se basa en que la ortogonalidad de las subportadoras simplifica enormemente el receptor, simplifica esa toma de decisión, esa búsqueda, ¿no es cierto?, de vectores de señal en el espacio de señales, vectores de señal válidos en el espacio de señales. Ahora, además, implementar un banco de NS NS filtros adaptados también es impráctico. Es decir, imagínense NS 1000, 2000, 4000 filtros todos en paralelo simplemente para implementar el detector del receptor. Entonces, la idea en OFDM es
hacer todo eso digitalmente. Implementar el modulador OFDM digitalmente. ¿Y qué se gana con ello? En el momento en que uno tiene señales discretas, digitales, hay un solo oscilador que establece un clock y desde ese clock uno podría implementar todos los fasores, los NS fasores, por ejemplo, que hacen las veces de un oscilador, después sumar las señales digitalmente, pero están todas basadas en un mismo oscilador y eso, por supuesto, digamos, al menos puede asegurar la condición de ortogonalidad. Entonces, ¿cómo se hace esto concretamente? Y para explicarlo voy a volver atrás a esta figura de acá y voy a copiar esta figura, me la voy a llevar a una nueva hoja. Ahí está. Una nueva hoja y la pego. Y también voy a volver atrás y voy a copiar el resultado que tenemos en esta figura acá, que la suma de todos estos cachirulos, de todas estas subportadoras moduladas, producen esta señal de acá, el símbolo OFDM. Lo voy a copiar también y me lo voy a llevar hacia esta nueva hoja y lo voy a pegar aquí, justo debajo, haciendo, ¿no es cierto?, las veces de suma vertical. Entonces, si esto se implementa en forma digital, de lo que estamos hablando es que se muestrean todos estos pulsos, no se muestrean, se implementan digitalmente y la implementación digital vendría a ser una cierta cantidad de muestras durante todo el símbolo hasta un punto que en realidad excluye el instante TS porque ese instante es considerado el inicio del próximo símbolo OFDM. Y por supuesto lo mismo ocurre en todos los demás pulsos. Que quedan implementados en forma digital. Ahora, la clave está en que esto se implementa con n sub s muestras. ¿Sí? Habiendo ns muestras, por supuesto que la diferencia del instante cada muestra, el tiempo, el periodo de muestreo, es t, la tasa de símbolos original del sistema OFDM. Entonces, ¿cómo se ven estas secuencias aquí al costado? Bueno, es simplemente lo mismo, pero con el cachirulo que corresponde. En el primer caso no corresponde ningún fasor. En el segundo caso, la señal va a comenzar a rotar
Yo creo que me entienden, digamos, ¿no es cierto? Las muestras van apareciendo rotadas. Desde luego que en este otro caso hay 2 vueltas. Por ejemplo, así. Y finalmente, aquí en este caso, hay, fíjense, ns-1 vueltas para ns muestras. Hay una muestra más que vuelta. Entonces, es prácticamente una muestra acá, la siguiente muestra un poquito antes, la siguiente otro poquito antes, y así sucesivamente las muestras van avanzando lentamente, que es como si fuera una rotación hacia atrás, ¿sí? Y la suma vertical, finalmente, es una suma, voy a tratar de ilustrarlo acá con un destacador, es una suma que toma esta muestra, esta, estoy siempre mostrando la tercera muestra, y la suma vertical produce finalmente la muestra correspondiente en la señal final ahí. ¿Sí? Y por supuesto, digamos, esta señal resultante, que es la suma vertical de todas las muestras, las ns muestras, también tiene ns muestras, pero son muestras que se mueven aleatoriamente hacia arriba y hacia abajo. Ahora, como última idea dentro de esta cápsula en la que estamos ilustrando cómo implementar la modulación OFDM discretamente con NS muestra, quiero anotar, se usan NS muestras con tasa de muestreo uno partido por t, y la señal discreta, señal OFDM discreta, la vamos a definir como x sub n check igual raíz de t multiplicado por s tilde en nt. Esto creo que es bueno entenderlo muy bien. Primero volvamos atrás a recordar cómo está definida la señal S tilde. La señal S tilde es la suma de todas las subportadoras, es esta de acá, es el símbolo OFDM. ¿Sí? La habíamos definido acá, ¿no es cierto?, de esta forma, la habíamos definido como el fasor de la subportadora por un rect, están los símbolos a transmitirse debajo de ello. Y habíamos también en algún momento estudiado las estadísticas de esta señal S tilde check. De hecho, en algún momento vimos que esta señal tiene es un proceso estocástico aproximadamente gaussiano, con una distribución gaussiana en el tiempo, y calculamos que su media es 0 y su varianza es E símbolo. La media de esta señal del símbolo FDM es 0 y la varianza de la señal de un símbolo FDM es E símbolo partido por T. Entonces, en ese sentido, si es que volvemos acá y definimos X-check como la forma muestreada en los instantes de muestreo NT, en estos instantes de muestreo NT, de la señal OFDM, acá, vale decir, cada uno de estos es un X-check,
Aquí tenemos el x1 check, este aquí es el x0 check. Aquí tenemos el x2 check. ¿Sí? Cada uno de ellos, si este valor medido en la amplitud del símbolo fm tiene varianza, es símbolo partido por t, multiplicarlo por raíz de t significa que xn tienen distribución normal compleja de media cero y varianza e símbolo. ¿Sí? Quiero mencionar esto porque es importante mantener una noción de que sigue habiendo E símbolo de energía en cada unidad t mayúscula de tiempo, también en la señal discreta utilizando esta definición. ¿Sí? Entonces mantenemos una consistencia energética entre nuestro modelo de señal continuo y nuestro modelo de señal discreto. ¿Y por qué es importante eso? Eso lo vamos a ver enseguida.